begin by thanking the university, Rector, the Dean, and everybody for extending this honor to me. Quiero empezar agradeciendo al rector y a todas las autoridades de la comunidad universitaria por este honor que se me otorga. I'm particularly pleased to be here because I very much admire the tradition of public education. I teach in a very public university in the United States, and I'm glad to be able to participate in some effort here too. También es un placer estar aquí por el apoyo de toda la vida que he dedicado a la educación pública. Yo enseño en una universidad pública en Nueva York, en los Estados Unidos. I also want to thank some of the personnel here, David Carry-On, and his colleagues for extending a very welcoming hand to me at a moment when, to put it mildly, I was having some difficulties in some other institutions in this city. Quería hacer un agradecimiento específico a Diego Carrión y su equipo por haberme extendido la mano en un momento donde estaba teniendo algunos problemas en otra institución de educación superior. And I'm much happier to be associated with you than with them. Para mí es un honor estar asociado con ustedes más que con ustedes. I thought it would be a good moment to reflect a little bit on both method and content, given, as the rector pointed out, this is a very difficult moment in the history of capital. Pensaba que esta reflexión debería, como el rector decía, ser sobre el método, además del contenido de este momento particular de crisis que vive el capitalismo. As you will know, something like $3 trillion worth of value has been lost in global stock markets in the last 10 days. Como saben, en los últimos 10 días se han perdido alrededor de 3 trillones de dólares en las bolsas de valores alrededor del mundo. Meanwhile, the world's elite is gathering in Davos, congratulating themselves on what a wonderful world they are creating. Mientras tanto, las élites del mundo se reúnen en Davos a celebrar y discutir cuán maravilloso es el mundo que han creado. Now, I work with Marxist ideas and Marxist categories, and also with Marxist methods. I don't think you will find any of them represented at Davos. Yo trabajo con conceptos y con ideas marxistas, pero fundamentalmente con el método que viene de ahí. Seguramente eso es lo único que no se encontrará nunca en Davos. But Marx was a historical materialist, and that meant he always began his analyses with some very concrete situation or process. El método marxista, el método de Marx, basado en el materialismo histórico, se basa que nuestras reflexiones siempre deben empezar a partir de un evento, de algo concreto. So he begins Capital not with concepts, but with an act of exchange between people of commodities. Por eso es que en el Capital Marx empieza no como una idea o un concepto, sino con el evento del intercambio actual material entre personas de mercancías. And it's through an examination of that material practice that he came up with categories to try to better understand its content and its meaning. Y es a partir de esta experiencia material que se empiezan a desarrollar categorías que nos ayudan a entender mejor el significado de estos eventos. These categories are, of course, abstractions, but Marx always referred to them as concrete abstractions because they arose not out of the mind, but out of examination of practices on the ground. Claro que los conceptos marxistas siguen siendo abstracciones, pero como él le gustaba llamarle, son abstracciones concretas que vienen de la reflexión de lo realmente existente. So I thought it would be rather amusing to start this talk by reversing that idea of concrete abstraction and talking about the abstractions that might explain something concrete.
Por eso pensaba que tal vez una buena manera de empezar esta charla es darle un poco la vuelta a eso de abstracciones concretas y pensar en los hechos concretos que explican ciertas abstracciones. Now, the main ingredient of concrete is, of course, cement. Como ustedes saben, lo más concreto que existe es el cemento. And between 2011 and 2013, China consumed 6,500 million tons of cement. Y como tal vez no sepan, pero pueden saber, entre 2011 y 2015, China consumió 6.500 millones de cemento. Toneladas, perdón. Sí, con 6.500 millones de toneladas. During the whole of the last century, the United States consumed 4,500 million tons of cement. Los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX consumieron 4.500 toneladas de cemento, millones de toneladas de cemento. In other words, in 3 years, China consumed 50% more cement than the United States consumed in the whole of the last century. Eso quiere decir que en los últimos 3 años China ha usado más cemento que los Estados Unidos en todo este largo periodo. This is astonishing. Esto es increíble. And I wanted to reflect a little bit on what might explain such a phenomenon. Y quería que reflexionemos sobre lo que explica este fenómeno. But also to reflect and think a little bit about its consequences. Pero también reflexionar y pensar sobre las consecuencias que este fenómeno tiene. Because in the last century, the United States poured a hell of a lot of cement, but the Chinese are pouring it much, much faster. Porque si bien los Estados Unidos pusieron un montón de cemento en el último siglo, los chinos parecen estar haciendo eso, pero a un nivel mucho más rápido. Now, cement is mainly used in construction. Cemento lo usamos en la construcción generalmente. So the huge consumption of cement in that period had everything to do with a huge construction boom in China. Entonces el uso de cemento, estos grandes índices de consumo de cemento, lo que nos hablan es de un boom en la construcción en China. Now, where did this construction boom come from? Pero ¿de dónde viene este boom de la construcción? It was, in fact, an effect of public policy. Es un resultado, ciertamente, de la política pública. And that public policy was addressing a very serious problem. Y esta política pública quería responder a un problema específico, muy serio. Because in 2008, consumer demand collapsed in the United States. Como ustedes saben, en 2008 la demanda de los consumidores colapsó en los Estados Unidos. The export industries that met that consumer demand in the United States from China were in deep trouble. Las industrias exportadoras que dependían de ese consumo en los Estados Unidos y en China estaban experimentando grandes problemas. The estimate was that in 2008, 2000 or so, China lost 30 million jobs in the export industries. Hay un estimado que en ese año China perdió alrededor de 30 millones de puestos de trabajo en ese periodo. That is about twice the population of Ecuador. Eso es, como ustedes saben, el doble de la población del Ecuador. Or suddenly unemployed. De la noche a la mañana. Now we know that the Chinese government, for a variety of reasons, is very fearful of mass unemployment. También sabemos que, en particular, el gobierno chino tiene mucho miedo del desempleo masivo. And partly also for ideological reasons, it was desperately concerned to put all of those 30 million people back to work. Y en parte por razones ideológicas tenía una prioridad, una urgencia de volver a estos 30 millones de personas a algún puesto de trabajo. There was a report at the end of 2009 which said that the net job loss in China was 3 million. Hubo un reporte en 2009 que se hablaba de que la pérdida neta de trabajos alcanzaba los 3 millones. That is, the Chinese managed to somehow or other
create 27 million jobs in a year. Entonces, de alguna manera, China había conseguido crear 27 millones de puestos de trabajo y solo quedaban los 3 millones de esos 30 millones desempleados. That is also an astonishing Lo que también es un hecho sorprendente, increíble. And the way they did it was effectively to tell everyone in the country to build. Y la manera en que lo hicieron fue mandar a todo el mundo al sector de la construcción, decirles que hay que construir. It told local governments, regional governments, banks, developers, get to work, build everything you can. Gobiernos seccionales, gobiernos locales, distintos actores, bancos, distintos actores económicos fueron todos empujados hacia el sector de la construcción, mandados específicamente a construir. It also set up massive investments in physical infrastructures in rail and roads. Obviamente esto vino acompañado con una inversión significativa en infraestructura de comunicación como rieles de tren y calles, autopistas. Building ports and highways and airports. Autopistas, aeropuertos, puertos. And last count, there are about 6 complete new cities which are as yet uninhabited in China. Y en China hoy por hoy tenemos 6 ciudades nuevas de paquete que todavía no tienen ni habitantes. There was also an attempt to link together the whole regional structure of the Chinese economy. También hubo un intento de conectar las distintas regiones de China en este nuevo momento de construcción. To better integrate the north with the south, but particularly to develop the interior relative to the coast. Para conectar el norte con el sur, pero fundamentalmente también para desarrollar las áreas del interior más que de la costa. In other words, this was a construction of a wholly new geography. En otras palabras, China estaba construyendo una geografía completamente distinta. And did it in an astonishingly fast and very rapid way by indebted financing where necessary. Y lo hizo en un ritmo sorprendente, endeudándose cuando era necesario. Now, of course, to do this meant that China needed a vast amount of raw materials. Y por supuesto, para hacer algo así quiere decir que China necesitaba una gran cantidad de materias primas. It not only needed cement, it needed steel, it needed copper, it needed all kinds of other metals. No necesitaba solo cemento, necesitaba hierro, necesitaba cobre, necesitaba una serie de otros minerales. So this huge development boom in China actually produced a vast wave of demand into a global market that was not doing very well. Entonces, este crecimiento en China produjo una gran demanda en el mercado mundial de materias primas que en ese momento también se encontró con una economía mundial que no le estaba yendo bien. The result was that all of those countries which supplied raw materials to China came out of the crisis of 2007-2008 fairly fast and without too much damage. Lo que eso significó en el mundo es que los países que le vendían materias primas a China salieron de estos años de crisis 2008 de cierta manera sin mayor problema como otros países lo experimentaron. So countries like Australia, Chile, much of Latin America came out of this crisis because of the expansion of the China trade. Los países como Australia, Chile, la verdad la mayor parte de América Latina se vieron favorecidos en este momento por esta construcción, esta nueva geografía, este proceso en China. Now, as I've long ago argued, when you get a vast wave of investment which is oriented towards some future, but which is also reshaping space, there is always the danger of overextension. Danger of overextension. Right. Entonces, pero como se ha argumentado, cuando hay una larga inversión de esta magnitud, se corre el riesgo de que esto se sobreextienda.
So for the last few years, many people, including me, have said the Chinese boom is bound to come to an end. Entonces, en los últimos años, muchas gentes, incluyéndome, hemos argumentado que el boom chino tarde o temprano tiene que acabar. The only interesting question was when and with what effects. Pero la pregunta interesante es cuándo y cuáles efectos tendrá. In the last few weeks, we found out the when. En las últimas semanas nos hemos dado cuenta de algunas de esas consecuencias. And we're now busy looking at what the effects are going to be. Y ahora estamos ocupados tratando de entender los efectos que tendrá. Now, the funny thing about this Chinese boom was it actually mirrored what the United States had done from 2000 to 2007. Lo interesante es que el boom de China de cierta manera replica lo que los Estados Unidos venían haciendo desde el 2000 hasta el 2007. So, the crash of the stock market in the United States in the year 2000 led into money flowing into a property market boom. El desplome de valores que vivió la economía de los Estados Unidos en el 2000 dio paso a un boom de la construcción, a la burbuja inmobiliaria. And there's a saying in the United States that when the economy gets into difficulty, what we do is we start to build houses and fill them with things. Y hay un dicho en los Estados Unidos que en tiempos de crisis lo que hay que hacer es construir casas y llenarlas de cosas. In other words, a crisis of overaccumulation of capital, by which I mean an excess of capital relative to profitable investment opportunities. A crisis of that kind is solved by a massive move into property and construction development. Lo que estamos viendo entonces es una crisis de sobreacumulación del capitalismo que se da porque hay demasiado capital y pocas oportunidades para invertir, que en general esta situación se maneja, se usa como válvula de escape el sector de la construcción, construir infraestructura. This has happened again and again in capital's history. Esto ha pasado una y otras y repetidas veces en la historia del capitalismo. It happened in Paris in 1850 to 60. Pasó en París entre 1850 y 1860. It happened in the United States after 1945. Pasó en los Estados Unidos después de 1945. And of course, it happened again in 2000 in the United States. Y obviamente después de los 2000 en los Estados Unidos de nuevo. And it's happened again now in China. Y ahora lo vemos pasando en China. But in each one of these events, we notice something very important, which is the scale of this response has to increase. Pero en cada una de estas distintas ocasiones vemos que la escala de esta respuesta en cada crisis parece que tiene que incrementarse. And the scale has to increase because capital has always been about compound growth, that is exponential growth. Y la razón por la cual esta escala tiene que crecer es porque el capitalismo y su dinámica siempre responde al crecimiento exponencial. So what could solve the problem in France in 1850 and 1860 was simply the reorganization of Paris as a city. Entonces lo único que podía resolver el problema que estaba enfrentando París en el siglo XIX, 1850-1860, era la reorganización de la ciudad de París. What happened in the United States after 1945 was the whole building of new urban regions around suburbanization. Lo que pasó en los Estados Unidos posguerra, después de 1945, fue la creación de áreas suburbanas, de una nueva infraestructura urbana que un poco cambió la dinámica de las ciudades hasta ese momento. And that took a lot of cement. Y eso necesitó el uso de muchísimo cemento. And this is why the cement figure in China now is so important. Es por eso que esta figura del cemento en China hoy por hoy es de lo más importante. Because it suggests a response which is a scale of urbanization which is absolutely unprecedented. Porque de cierta manera sugiere la escala de la respuesta esta geográfica que tiene el capitalismo a una escala que nunca hemos visto antes. But of course, indebtedness increases and China's debt is now a very serious problem. Pero obviamente también con eso ha crecido el endeudamiento y en China ahora su endeudamiento es un problema serio. The difference with Greece is that China borrows in its own currency, not in euros or dollars.
La diferencia entre China y Grecia es que China puede endeudarse en su propia moneda, no como Grecia y otros países. And since it controls its own money, it can inflate away the debt if it wants to. Y como controla su propia moneda, puede usar mecanismos económicos para definir el precio de esa moneda. But right now, the whole boom has come to an end, or it seems to have come to an end. Pero en este momento lo que parece que estamos viendo es el final de ese boom chino. But over the last 2 years, the Chinese have recognized that the scale at which they have been working has been not efficient. Pero en los últimos años los chinos mismos se han dado cuenta que al ritmo que han estado trabajando no es de lo más eficiente. So they have developed a plan to take what has been happening over the last few years and expand its scale dramatically. Así que han pensado en aún aumentar la escala de lo que ha venido pasando en los últimos 15 años. One of the projects they have is to create one single city to house 130 million people. Uno de los proyectos que tienen es crear una ciudad que pueda ser habitada por 150 millones de personas. One city that will actually house the whole population of Britain and France. Una ciudad que en la que puedan habitar la misma población de Francia y Gran Bretaña unidos. The plans exist and they're beginning to put them in motion. Los planes existen y están iniciando trabajos. It's centered on Beijing and means high-speed networks, everything. Está cerca de Beijing y incluye la creación de vías rápidas, autopistas, supervías. But Chinese have surplus capital in the form of cement factories and steel factories. Pero los chinos tienen también capital excedente en la forma de fábricas de cemento y fábricas de hierro. So they're looking for places to actually sell that surplus cement and surplus steel. Así que no pueden usar todo el cemento y hierro que producen, así que están buscando lugares para exportar ese capital excedente. So one of the things you will see is something that I've also written about very frequently, which is the idea of a spatial fix. Entonces estamos hablando de una idea, la que yo he trabajado por muchos años, que podríamos pensarlo como un ajuste espacial. That is, you lend money to some part of the world and then they build things which consume your cement and your steel. Que consiste básicamente en mandar dinero, mandar capital a otra parte del mundo donde se van a construir cosas que se va a usar el dinero que viene allá, tu cemento y tus materiales. And even employ their own labor. Y a veces aún dar puestos de trabajo a la propia gente de tus... Which is what, of course, they have been doing in Ecuador, Que es algo que está pasando en Ecuador, in case you haven't noticed. en caso de que no se hayan dado cuenta. But of course, Ecuador now is taking about 50% of its foreign investment from China. Como sabemos, alrededor del 50% de la inversión extranjera en nuestro país viene de la China. But this is actually part, as far as the Chinese are concerned, of a global strategy. Pero esto para los chinos es parte de una estrategia global. They're building integrated railroad networks in East Africa. Están construyendo sistemas de vías conectados en África del Este. They want to build the alternative to the Panama Canal. Quieren construir una alternativa al Canal de Panamá. They are actually setting up they build transcontinental routes across Latin America. Están planificando construir vías transcontinentales en América Latina. Perhaps the most extraordinary plan is to recreate what's called the Silk Road from Shanghai to Istanbul, with a complicated integrated transport network. Pero tal vez uno de sus proyectos más ambiciosos es la construcción o la reconstrucción de un viejo camino de la seda entre Beijing y Estambul. And already in Central Asia, cities are arising along this route. Y en Asia Central ya podemos ver cómo ciudades están apareciendo en este camino, en este proyecto.
So they're not only transforming the geography of their own country, they're going to transform the geography of the whole world. Entonces lo que pasa en China no está transformando solo su propia geografía, sino está transformando la geografía global, la geografía del mundo. Now, I'm using this example of China not to pick on China, but to point out the nature of the process whereby capital is surviving in these times. Ahora quiero hablar sobre China como un ejemplo, no para apuntar el dedo ni para hablar mal de China, sino para ejemplificar un proceso fundamental del desarrollo del capitalismo moderno. Because the Gulf states have been doing exactly the same thing in the Gulf region. Porque los estados del Golfo Pérsico están haciendo exactamente lo mismo en su región. And they're joining with China in terms of a sort of colonization of Africa. Y están de cierta manera en una parcería con China en esta nueva colonización, para llamarla de alguna manera, de África. Almost every country I visit has a property market boom going on. Casi todos los países que he visitado en los últimos tiempos tienen un boom, una burbuja inmobiliaria. Some of the most interesting are in cities like New York and London. Ciudades como Nueva York y Londres. Whereas where it's individual Chinese who are nervous about finding investment opportunities in China, who are forcing property market prices up in New York and London as they move in. Inversionistas chinos que conocen oportunidades individuales de inversión, de una u otra manera están empujando los precios de la propiedad en lugares tan distantes como de Londres o Nueva York. Now, I'm describing all of this because it simply fits into a very simple sort of understanding of the dynamics of capitalism. Estoy escribiendo todo eso para un poco tratar de llegar a una noción más simple para entender las dinámicas fundamentales del capitalismo. The whole history of capitalism since it began has been about a tendency towards overaccumulation. Desde sus inicios, el capitalismo muestra una clara tendencia a la sobreacumulación. This overaccumulation means that new investment opportunities at an expanding rate have to be identified. Esta sobreacumulación implica que constantemente el capitalismo requiere de una expansión, de un crecimiento de las oportunidades para invertir. During the recession which occurred after 2007-2008, there was hardly any new investment occurring in the United States. Después de la recesión que experimentaron en 2007 y 2008, no había muchas, tal vez ninguna oportunidad de inversión en los Estados Unidos. Corporations were making extremely high profits, but were not spending those profits on expansion. Las corporaciones estaban haciendo grandes ganancias, pero no estaban reinvirtiendo esas ganancias. The most important form of expenditure of the corporations was in buying back their own stock. Una de las cosas donde más recursos gastaron, entre comillas, invirtieron las corporaciones, era en comprar sus propias acciones. Which actually, of course, kept the stock market flying very high. Porque obviamente dio la impresión de que el mercado de la bolsa de valores le estaba yendo bien, estaba creciendo. Now, in the last year and a half, corporations have not turned out to be so profitable. En los últimos 2 años, las corporaciones no han hecho esto porque no han tenido tantas ganancias tampoco. They're not buying back their stock. No están comprando sus propias acciones. And the Federal Reserve is no longer pumping out more money through quantitative easing. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos tampoco está inyectando más dinero. So we get the beginnings of a stock market crash. Entonces estamos entrando en una crisis de la bolsa de valores, como hemos visto en los últimos días. Which couples, of course, with the crash which is occurring in China as the property boom comes to an ugly end. También vemos el final de ese boom chino en este mismo momento conectado con este. Now the interesting thing about this is that the response to a crisis is always massive devaluations. Lo interesante de eso es que la respuesta regular a toda crisis es una devaluación masiva.
devaluations of assets, devaluaciones de activos, devaluations of pension funds, devaluaciones de pensiones de jubilación, devaluations of property values. devaluaciones en el precio de las propiedades. And this then creates some new opportunities for capital. Y estas devaluaciones crean nuevas oportunidades para el capital, Of which I will mention one. la cual quiero referirme a un ejemplo. In the United States in 2007-2008, there was a financial crash which centered on housing markets. En 2007-2008, los Estados Unidos experimentó una grave crisis en el mercado inmobiliario. Credit had been extended to large segments of the population who didn't really have the income stream to support that level of debt. Grandes líneas de crédito fueron dadas a la población, a un buen número de población que no tenía los ingresos necesarios para pagar esos créditos. In addition, housing finance was pushed upon populations who had very little understanding or access to legal advice. Además de estos créditos para comprar casas fueron presionados en poblaciones históricamente marginalizadas que tenían poco conocimiento sobre el funcionamiento del mercado financiero, de cierta manera fueron engañadas a meterse en estos negocios. When I bought an apartment in New York City some while back, I signed a bunch of papers about this thing. Cuando compré mi departamento en Nueva York, tuve que firmar alrededor de papeles de este grueso. I had no idea what was in there. Y no tenía ni una idea de lo que estaba firmando. But I had a lawyer there who assured me it was all fine. Pero tenía un abogado que me prometió que estaba todo en orden. The only piece of it I remember signing was a very interesting document. La única cosa que me recuerdo firmar es un documento muy interesante. Which said that I would agree to sign anything that I should have signed and had not signed. Que decía que yo estaba de acuerdo en firmar cualquier cosa que me haya olvidado de firmar. Now, with poor and vulnerable people not having access to to good lawyers, it's very easy to write those documents in a way that are extremely exploitative. Es por esta razón que podemos pensar que sectores empobrecidos y vulnerables de la población, cuando confrontados con estos papeles y estos trámites, sin apoyo legal, no tienen mucho conocimiento y se pueden exponer a tratos bastante basados en la explotación. So when the crisis hit, a lot of marginalized populations and poor people lost their houses. Entonces, cuando llegó la crisis del mercado inmobiliario, los primeros en perder sus casas fueron los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad. Somewhere between 7 and 8 million households lost their houses. Entre 7 y 8 millones de familias perdieron sus casas en esta crisis. Now, what this meant was that there was a loss of asset values for those people who had been in those houses. Lo que eso significaba es que había habido una pérdida significativa en los valores de los activos que poseían estas familias. The African American population of the United States lost more than 3/4 of its asset values during that crisis. La población afrodescendiente en los Estados Unidos perdió algo así como 3/4 partes de su valor en activos durante esa crisis. Hispanic populations lost about the same. La población hispánica o latina perdió alrededor de un mismo porcentaje. White populations lost about 30% of their assets. White population lost 30% of their assets. Estas poblaciones entonces perdieron alrededor del 30% de sus activos. So there's a massive amount of money which is lost in this market. Entonces hay una cantidad impresionante de dinero que se ha perdido en este mercado en particular. And I always found it interesting that when it was added up, this came to a loss in 2008 alone of something like $40 billion in the United States. Si sumamos todo esto, lo interesante es que esto puede sumar alrededor de 4.000 millones en pérdidas que significó esta crisis.
And I found it very interesting that the bonuses paid to the Wall Street bankers in that year was almost exactly the same amount of money. Pero sin embargo, si vemos los bonos que recibieron los financieros inversionistas de Wall Street, fue alrededor de la misma cantidad de dinero que se perdió. Now, I can't say it was that money that created that bonus, but when 40 million is lost over here and 40 million is gained over there, you can make a reasonable inference that there is some relationship between them. Ahora, no quiero sugerir que alguien le metió la mano en el bolsillo a la gente pobre y se los dio a los banqueros, pero cuando ves que de este lado se pierden la misma cantidad de la que en este lado se ganan, uno tiene espacio para dudar qué está pasando. Now, Marx, when he's talking about these sorts of processes, has three terms he uses, which I think are interesting. Cuando Marx habla de fenómenos como este, él usa tres conceptos, tres términos que me parecen interesantes. Devaluation is a loss of values, of labor values. Depreciation is a loss of monetary values. Destruction is the destruction of the use values. Can you say that one more time? Devaluation is the loss of values. La devaluación es la pérdida de valor creada por el trabajo. Depreciation is the loss of monetary values. La depreciación es la pérdida de valor monetario. Destruction is the destruction of the use value. Y la destrucción es la destrucción de los valores de uso, del valor de uso. In the housing crisis, you get depreciation of housing values. En la crisis que estamos en los Estados Unidos, lo que vemos es depreciación de los valores de las casas, de los bienes inmuebles, And devaluation. y vemos devaluación. But the house as a use value still stands. Pero la casa como valor de uso sigue en pie. So, the hedge funds come in and buy up all the houses. Entonces, fondos especulativos llegan y compran todas las casas. And then they start to rent them out at a great profit because the price of the house is very low. Y entonces empiezan a arrendarla con un gran margen de ganancia porque en ese momento los precios de las casas están muy bajos. And the hedge funds calculate that if the housing market revives and housing prices go up, they will sell at a huge, huge profit. Y estos fondos especulativos no solo están arrendando, sino saben que tarde o temprano, cuando los precios de los bienes inmuebles vuelvan a subir, los van a vender a un gran margen de ganancia. Now, the question to me then would be, what kind of conceptual apparatus would we use to describe these processes? Entonces la pregunta es qué tipo de aparato conceptual, de marco teórico nos puede servir para explicar, para entender estos procesos. Now, Marxists are often fond of using the idea of primitive accumulation to talk about processes of this kind. Muchas veces los marxistas tienden a usar el concepto de acumulación originaria o acumulación primitiva para describir este tipo de procesos. But Marx developed his concept of primitive accumulation for a very, very specific purpose. Pero Marx desarrolló este concepto de acumulación originaria y primitiva con un objetivo muy específico en mente. Because Marx understood very well that when capitalism is working extremely well, it creates the conditions for its own sustenance and perpetuation. Porque Marx entendió siempre que cuando el capitalismo está funcionando bien, crea sus medios para sostenerse y para mantenerse. But there's a big historical problem of how did this start before capital was able to do that? Pero hay un problema histórico que es cómo se pudo hacer eso antes de que el capitalismo empiece. There were three things that were necessary conditions for capital to start. Hay tres condiciones necesarias para que el capital pueda empezar a funcionar. The first was that there had to be a wage labor force even before capital existed. La primera es que tenía que haber una fuerza de trabajo asalariada aún antes de que el capitalismo exista. And along with that wage labor force, there had to be means of feeding it and housing it. Y por lo tanto tenía que haber medios sociales para darle vestimenta, comida, casa a esa fuerza de trabajo. And the second thing was that there had to be a money system. La segunda es que tiene que haber un sistema monetario. And that money system had to have the ability to accumulate large sums of money so that capital investment could start and wait for the return.
Y ese sistema monetario tiene que tener la capacidad de acumular grandes cantidades para que la inversión capitalista se pueda dar en el futuro. The third condition for this to occur was that the land had to be commodified. La tercera condición para que el capitalismo pueda surgir es que habría que mercantilizar a la tierra. That is, laborers had to be dispossessed of the land and access to the land. Eso quiere decir que los trabajadores tuvieron que haber sido desposeídos de su tierra And the resources in the land should be freely available to capital. y que los recursos de la tierra estén libremente disponibles para el capital. So Marx developed his theory of primitive accumulation to talk about how those processes operated before capital came upon the scene and at a moment when capital in money form and a labor force, the wage labor force, was scarce. Es por eso que Marx desarrolla el concepto de acumulación primitiva, acumulación originaria, para precisamente tratar de entender este proceso histórico, cómo se desarrollan estas condiciones cuando todavía había una cierta escasez de una fuerza de trabajo que podía ser asalariada y un sistema monetario que pueda permitir este proceso. But today, labor is not scarce. Pero hoy por hoy, como sabemos, los trabajadores y las trabajadoras no hay pocos, no hay escasez. The world's wage labor force has increased by 1 billion people over the last 30 years. El mercado laboral en los últimos 30 años mundial ha crecido alrededor de 30.000 millones de personas. There's a mass of disposable workers out there. Una masa increíble de trabajadores desechables. Secondly, there is no shortage of capital. Y tampoco vemos en este momento que hay una escasez de capital. There's a massive amount of overaccumulated capital. Más bien vemos una gran cantidad de capital que ha sido sobreacumulado. And that overaccumulated capital exists in a variety of forms. Y ese capital sobreacumulado aparece a nuestra vista de distintas maneras, en distintas formas. It exists as money with nowhere to go. Existe como dinero, sin tener a dónde ir. It can exist as commodities. Existe como mercancías. It can exist as productive capacity. Existe como capacidades productivas. And in those different forms, of course, it can be potentially used in different ways. Y en esas distintas formas puede ser usado potencialmente en distintas formas también. So, overaccumulating capital and a surplus labor force is the condition we are now looking at. Entonces, capital sobreacumulado y una gran o excesiva fuerza de trabajo son las condiciones en las que estamos viviendo hoy por hoy. So the aggregate problem for capital right now is not to find more laborers somewhere or more capital somewhere, but how to use capital and labor in constructive ways in the here and now. Entonces el problema hoy por hoy no es encontrar trabajadores o encontrar capital, sino cómo hacemos uso de todos esos trabajadores de capital que no están siendo usados. And this is completely the other way around from the situation in which Marx came up with the term primitive accumulation. Entonces, de cierta manera, esta es la situación opuesta, contraria a la situación en la cual Marx desarrolla su concepto de acumulación como primitiva originaria. And it was in that context that I decided it was much, much better to talk about these processes which are attached to overaccumulation of capital and surplus labor in terms of what accumulation, but Es por esta razón que pensé necesario hablar de estos procesos, que en general se usa este concepto como una nueva categoría, la categoría de acumulación por disposición. And that accumulation by dispossession includes things like how the hedge funds got hold of assets in the way they did so that they can now use their money to actually make a great deal of money out of speculative activity. Este concepto de acumulación por disposición nos ayuda a entender cómo fondos especulativos compraban estos activos, estas casas, a sabiendas de que aprovechar este momento de crisis se iba a traducir en una mayor ganancia en un futuro por medio de sus actividades especulativas. But that then leads to a reflection that actually over the last 30 or 40 years most international public policies have been about accumulation by dispossession.
Y esta reflexión nos lleva a la inevitable consecuencia que cuando vemos el desarrollo de políticas públicas alrededor del mundo en los últimos 30 años, esta es la lógica que las anima, la acumulación por disposición. Look at what happened to Mexico in 1982. Mira lo que pasó en México en 1992. It had borrowed money which was very cheap in the 1970s because of the boom of oil extraction in the Middle East. Había contraído créditos muy baratos en los 70, dado el boom petrolero en el Medio Oriente que hubo en los 70. The Gulf governments had put their money on Wall Street, and Wall Street lent it out to Mexico at cheap rates. Los estados del Golfo pusieron ese capital, ese dinero en Wall Street, y los banqueros de Wall Street lo prestaron en créditos hacia México. But then the Federal Reserve suddenly increased interest rates in the United States very fast. Pero la Reserva Federal decidió incrementar las tasas de interés a un ritmo muy acelerado. So it went way up around 17%. Así que subieron rápidamente algo así como 17%. And the Mexicans were in crisis. Y los mexicanos experimentaron la crisis de la deuda. They couldn't pay back their money, No podían pagar de vuelta sus créditos and they were going to go bankrupt. y estaban efectivamente yendo a la bancarrota. But if they went bankrupt, then the banks in New York would also have gone bankrupt. Pero si México se declara en bancarrota, los bancos en Nueva York, sus acreedores también hubieran entrado en bancarrota. So the International Monetary Fund was reconfigured along with the US Treasury to solve that problem. Entonces el Fondo Monetario Internacional ayudó a la Reserva Federal, trabajaron en conjunto para tratar de dar una solución a este problema. So it lent the money to Mexico to make sure the United States banks did not go bankrupt. Entonces le prestaron dinero a México para asegurarse que los bancos en Nueva York no quebraran. Exactly the same thing has just happened to Greece. Es exactamente lo que está pasando en Grecia en el momento. It was the banks from Germany and France that lent lots of money to Greece. Los bancos de Francia y Alemania le prestaron mucho dinero a Grecia And the Greeks didn't do very good things with it. y los griegos no lo usaron muy bien. And then they got to the point where they could not pay back. Y llegaron a un punto donde no pueden pagar sus deudas. So now the Greeks have to pay back for the bad lending practices of the German and French banks. Entonces los griegos hoy por hoy tienen que pagar los errores, las malas prácticas de los banqueros franceses y alemanes. I was arguing back early on that Greece should have defaulted straight away. Yo argumentaba que Grecia debió haberse declarado incapaz de pagar su deuda. And if necessary, got out of the euro. Y si fuera necesario hubiese tenido que separarse de la Unión Europea. Because the German and French governments would then have been forced to bail out their own banks. Porque en ese escenario los gobiernos franceses e ingleses hubieran tenido que salvar a sus propios bancos. Instead of that, a horrible game got played in which, bit by bit, the German and the French banks transferred their debt to the international institutions like the European Union, the IMF, and the European Central Bank. En vez de eso, lo que vimos es un juego perverso en el cual los bancos franceses y alemanes lograron llenar sus deudas utilizando agencias internacionales como la propia Unión Europea. And the banks were saved, Y los bancos dirían, and the money that was lent to Greece went straight back to the banks. entonces el dinero que se le prestó a Grecia ha regresado efectivamente a los bancos que se lo prestaron. Meanwhile, pensions in Greece decreased by 40%. En tanto, las pensiones jubilarias en Grecia bajaron 40%. In some instances, they totally disappeared. En algunos casos desaparecieron completamente. This is accumulation by dispossession. Esto es acumulación por disposición. And in fact, I would argue that the whole method of structural adjustment which exists in the international institutions is formalized accumulation by dispossession. Podríamos pensar que todos estos mecanismos de ajuste estructural que bien conocemos son una forma formalizada de la acumulación por disposición. Now, I can go through many other examples. Let me just give you two. Podría darles muchos ejemplos, pero déjenme darles dos más.
There was a small pharmaceutical company that produced a specialized drug for an illness that I forget. Hay una empresa farmacéutica pequeña que producía un medicamento fundamental para una enfermedad importante que no recuerdo en el momento. It was selling this drug for $12.50 a pill. Estaba vendiendo este medicamento en los Estados Unidos por alrededor de $12.50. A hedge fund took over the pharmaceutical company. Un fondo especulativo tomó control de esta compañía farmacéutica And it then started to sell the drug at $750 a pill. y decidió de la noche a la mañana cambiar el precio a $700 por pastilla. This was so appalling that even Hillary Clinton didn't like it. Esto fue tan aberrante que hasta Hillary Clinton se quejó And actually threatened the hedge fund with some action from the government. She threatened the hedge fund with government intervention. Llegó hasta el punto Hillary de amenazar con acción gubernamental para parar estos abusos. If you made her president. Sí, la eligió presidente, obviamente. Now the interesting thing about this was that, of course, many people who needed the drug were very poor. Ahora, lo interesante es que mucha de la gente que usa este medicamento es gente empobrecida. So it would have led to many people being deprived of the drug and probably dying from the disease. Este cambio para esta gente hubiera significado no poder acceder a este medicamento y la muerte para estas poblaciones. The hedge fund did not want that to happen. Obviamente, el fondo especulativo no quería que eso pase. So before it raised the price, it worked with the insurance companies. Entonces, antes de subir el precio, empezó a trabajar con compañías de seguros médicos And got the insurance companies to agree to pay $750 a pill. y logró que esas compañías de seguros acepten pagar por estos costos incrementados a $700. For the insurance companies, it added a little bit to their costs. Para las compañías de seguros aumentó un poco sus costos. But when all pharmaceutical companies are taken over by hedge funds and this practice goes on, then obviously the cost of medical care does this. Pero si esto, como es el caso, no pasa con un caso, con un ejemplo, sino empieza a pasar con varias compañías y con varias farmacéuticas, algo que estamos viendo es el incremento progresivo del costo de la salud en los Estados Unidos. This is a form of robbery. Esto es una forma de robo. And of course it's perfectly legal robbery. Y, por supuesto, es un robo completamente legal. And that of course is what capital is always about. Y, obviamente, esto es de lo que el capitalismo se trata. But in this instance, it's not about employing labor and somehow or other using that labor to extract value from the surplus value from the laborer. Pero en este caso no es usar a la fuerza de trabajo para extraer valor de cambio, ganancia de un proceso productivo. Because the value is no longer extracted at the point of production, it's actually extracted from the processes of realization of value. Porque lo que vemos es que la ganancia se está extrayendo no en el momento de producción, sino más bien en el momento de la realización. And actually, if you look at what capital's been doing over the last 30 or 40 years, it's spending more and more time getting very sophisticated at extracting value from realization rather than from production. Y lo que estamos viendo en que los últimos 40 años el capitalismo se ha vuelto mejor y mejor en extraer su ganancia de la realización del valor más que de la producción de este. The second example was the last time I came to Ecuador, I came on American Airlines. El otro ejemplo es que la última vez que vine al Ecuador vine en American Airlines. And in the middle of the flight, one of the air hostesses was complaining in a very loud voice to a colleague about the fact that she was going to lose her pension rights. Y una de las azafatas se estaba quejando como una colega de trabajo, un tono bastante alto sobre cómo estaba por perder su pensión jubilada. And she was going to lose her health care rights. Y iba a perder sus derechos también de salud, su seguro de salud. Because American Airlines had decided that the best business plan it could come up with was to file for bankruptcy.
porque American Airlines decidió que su plan de negocios más efectivo en ese momento era declararse en bancarrota. And it filed for bankruptcy, and it went to the judge and said, we cannot afford these healthcare or these pension expenses. Se declararon en bancarrota y la ley les permitió argumentar que no podían cubrir los gastos de las pensiones jubilares de sus empleados y su salud, sus servicios, sus seguros de salud. So suddenly, this woman who'd been working for American Airlines for almost 15 or maybe it was 20 years had suddenly lost a future income promise. Entonces, esta azafata que venía trabajando en su puesto de trabajo alrededor de 15, 20 años, de la noche a la mañana había perdido todos los derechos que ella pensaba estaban asegurados. So the bankruptcy is approved and American Airlines comes back very profitable. Entonces, una compañía como American Airlines se declara en bancarrota y después puede recuperar su tasa de ganancia y hoy la vemos ahí, sigue volando y haciendo grandes ganancias. Now these kinds of things I'm talking about were not present when Marx was writing. Pero obviamente estas cosas de las que estoy hablando hoy por hoy no existían en el momento en el que Marx estaba desarrollando sus teorías. Furthermore, they don't correspond either to the general condition which existed in Marx's time, which was shortages of capital and labor. Y tampoco nuestro momento corresponde a estas condiciones generales del tiempo de Marx, donde tanto fuerza de trabajo como capital parecían escasos. Now, there are some parts of the world which actually have been through the equivalent of what Marx was writing about in recent times. Ciertamente hay partes en el mundo que han experimentado procesos similares a los que estaba viendo Marx en su tiempo. For instance, when China decided to join the global capitalist system, it needed to get labor off the land and into the cities. Por ejemplo, cuando China decide conectarse al mercado global, obviamente tuvo que expulsar una buena cantidad de sus trabajadores desde el campo hacia la ciudad. It did so through classic processes of primitive accumulation. Y lo hizo con procesos clásicos como los que describe Marx cuando habla de la acumulación originaria o acumulación primitiva. In China, I think, is an interesting case where you will find both primitive accumulation and what I call accumulation by dispossession going on side by side. En China pasa algo muy interesante donde parece que vemos procesos de acumulación originaria de la mano de este otro tipo de procesos que yo llamo acumulación por disposición. But I think that it's terribly important to actually distinguish between these two conceptual apparatuses. Sin embargo, creo que es a nivel teórico fundamental que podamos distinguir entre estas dos herramientas conceptuales. Marx derived his concept of primitive accumulation from a particular historical situation. Marx derivó su concepto de acumulación originaria obviamente de una situación histórica, de un momento histórico específico. As an urbanist and a Marxist and someone who is also interested in macroeconomic conditions, como urbanista, marxista y como alguien que está interesado en las condiciones macroeconómicas de la sociedad, it seemed to me very important to, on the basis of those conditions, to define a new kind of language to talk about the way in which capital was accumulating in our own time. Me parece fundamental en ese sentido que podamos desarrollar categorías que nos permitan entender estos procesos en nuestro propio tiempo. We are in a moment right now where we're likely to see massive accumulations going on through dispossession. Estamos en un momento donde seguramente vamos a ver grandes procesos acelerados de acumulación por disposición. And I think that it's significant that since 2007, 2008, the only sector of the population that has actually improved its condition is the top 1%. Y es muy importante recordar que queda claro que desde el 2007-2008 el único sector de la población que de verdad está pasando bien es el 1% más rico del planeta. At least that is true in the United States, Britain, much of Europe, and even in China. Por lo menos eso es absolutamente verdad en lugares como los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, la mayor parte de Europa y aún en lugares como China. So there are, of course, parts of the world where maybe this does not apply with the same force. Aunque obviamente debe haber lugares en el mundo donde este hecho no tiene la misma fuerza.
Now this then poses the problem of the politics of opposition to accumulation by dispossession. Esto entonces implica que pensemos del problema de resistencia, de oposición a procesos de acumulación por disposición. Traditional left politics are concentrated on the condition of the laborer at the point of production. Tradicionalmente, la izquierda se ha concentrado su reflexión en el trabajo en el momento de la producción. And the politics has emerged, politics emerged around that question. Y una cierta estrategia política se desarrolló alrededor de esta cuestión. It is still an important question. Y ciertamente sigue siendo una cuestión fundamental. But we then also have two other questions which are equally important. Pero surgen dos preguntas, dos problemas igualmente importantes. The first is the extractivism going on in relationship to the contents of the land. El primero es el extractivismo que vemos impulsado, intensificado alrededor del mundo, el extractivismo de recursos naturales de la tierra. And here you have to think back to that figure about how much cement the Chinese used. Aquí quiero que regresen a la imagen con la que empecé, la cantidad de cemento que los chinos han usado en los últimos años. So what has this meant in terms of the creation of cement works all over the country? Entonces, ¿qué significó este problema para la creación de las estructuras que se crearon con todo ese cemento en China? And of course it also means a vast expansion of demand for mineral resources and for agricultural resources as well. Y obviamente esto crea una demanda aumentada para más recursos naturales, no solo minerales, sino recursos alimenticios. Agricultura. Yeah. And the third question is the accumulation which is developing around the point of realization of value. Y el tercer problema es precisamente esto, el tipo de acumulación que se está creando alrededor no de la producción, sino de la realización del valor. And here we're seeing some very peculiar structures emerging, Aquí vemos estructuras bastante peculiares que se están creando, which pose some very interesting questions. que nos plantean preguntas muy interesantes. For instance, who creates the value in Google? Por ejemplo, ¿quién crea valor en Google? We do. Nosotros lo hacemos. Who appropriates the value from Google? ¿Quién se apropia, quién acumula el valor de Google? The Google Corporation. La corporación llamada Google. But it doesn't control the labor process of creation of value at all. Pero no controla para nada el proceso de trabajo de la producción de ese valor. In fact, it celebrates your freedom and my freedom to create value for them. En vez de eso, celebra el hecho de que tengan la libertad de crear valor para ellos. And we feel totally free because we can go on and eat Google whenever we like. Y nosotros, cada vez que metemos algo en Google, nos sentimos las personas más libres del mundo. We can go on Facebook and say all kinds of ridiculous things O vamos a Facebook y vemos un montón de cosas ridículas, and have a great time pero siguen creciendo, creating value for Facebook. creando valor para Facebook. Now, what are we going to do about these other forms of appropriation which are existing within the capitalist system? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar estas formas de acumulación que existen en el capitalismo que nosotros experimentamos? Let me be clear, I am not saying that the appropriation of surplus value at the point of production is irrelevant today. It is not. Déjenme ser muy claros, no estoy diciendo para nada que deja de ser relevante el problema de la extracción de valor en el proceso productivo de los trabajadores. In some parts of the world, it's dominant. En algunas partes del mundo ese es el mecanismo dominante. But I'm saying these other forms of appropriation of value also must now be brought into the political picture. Lo que estoy diciendo es que debemos traer a nuestra reflexión política estas otras formas de acumulación. And we have to bring them into the picture in a way that starts to consolidate political struggles around the question of the future of capitalism. Y tenemos que traerle a la discusión política pensando en cómo estos problemas nos ayudan a pensar en la crisis actual del capitalismo. I ask this question: if the amount of cement that the Chinese poured in 2011, 2013 is a good indicator,
Pongo la pregunta si todo el cemento que China usó entre 2011 y 2013 es un buen indicador. Then in 40, 50 years' time, how much cement will we have to pour in order to keep capital alive? Entonces, de aquí a 30, 40 años, ¿cuánto va a ser el cemento que necesitemos seguir usando para que el capitalismo siga funcionando? We probably will then be debating whether we should have cement up to our knees, up to our waist, or up to our neck. En ese momento seguramente lo que vamos a estar debatiendo es si queremos cemento hasta las rodillas, hasta la cintura o hasta nuestros hombros. And which would be a better way to die. ¿Y cuál va a ser la mejor manera de morir? In other words, the system right now, and I think over the last 30 or 40 years, has been showing signs that it cannot satisfy human wants and needs at the same time as it can satisfy the demand for perpetual accumulation. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que en los últimos 30, 20 años vemos claramente que el capitalismo se vuelve incapaz de responder a las necesidades humanas y al mismo tiempo sin crear esta sobreacumulación y todos los problemas que vienen de la mano con esto. Now, ideas do not change the world, Ahora, las ideas no cambian el mundo, but the world cannot be changed without good ideas. sin embargo no podemos cambiar el mundo sin buenas ideas. And I think one of the things that Marxism has to offer is a lot of good ideas about the world. Y es por eso que tenemos que ver al marxismo como una fuente de buenas ideas que nos pueden ayudar a pensar el problema actual del mundo. And it's very astonishing that the folk at Davos don't even want to know about it. Y es increíble que nuestra élite en Davos, reunida ahora en Davos, no le interese para nada estas cuestiones. What is so interesting about watching the news reports from Davos Lo más interesante de los reportes de noticias de lo que está pasando en Davos is how completely empty they are of any ideas of what to do. es como parecieran estos personajes de élite no tener ninguna idea sobre lo que se tiene que hacer. Apart from articulating some sort of technological utopia. Aparte de declaraciones vagas sobre la creación de una utopía tecnológica. And I've listened to at least 4 seasons of technological utopias in my lifetime, and they never work. Y en mi vida he escuchado alrededor de 4 utopías tecnológicas ser articuladas y ninguna de ellas funciona, Except to the advantage of capital. excepto para la ganancia del capital. And at this particular historical point, we need a lot of good thinking. Y en este momento en particular de nuestra historia necesitamos más de eso. And I very much hope that we can do some of that thinking here in the Central University. Thank you very much. Y espero que podamos hacer ese fundamento de la universidad. Agradecemos al doctor David Harvey por esta charla magistral.